Hola, queridos amigos de la Palabra que Sana. Bueno, en esta primera entrevista virtual, por las circunstancias que estamos viviendo, nuestro entrevistado de hoy es el poeta peruano Juan de la Fuente Umetsu. Ya lo hemos presentado en vivo y ahora directamente queremos escucharlo a él. ¿Cómo estás, Juan? Y bueno, ya te lanzo la primera pregunta. Si nos podés hablar de tus libros, de tu obra. Yo quedé muy impactada con tu poesía cuando compartimos el Festival de Poesía de Madrid. Así que bueno, adelante, te escuchamos y contanos un poco. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por invitarme a participar en esta primera edición de La Palabra que Sana. Me siento muy entusiasmado. Gracias. Eh, a la fecha tengo 5 libros publicados. Eh, el primero data de 1999 y es este, Declaración de Ausencia. Eh, no fue el primer libro que escribí, pero sí el primer libro que publiqué. Antes de él hubo muchos libros eh, que de alguna u otra manera lo alimentaron. Eh, en todo caso, Declaración de Ausencia llegó cuando tenía que llegar y no antes. Después, en el año 2008, publiqué este libro que se llama Las barcas que se despiden del sol. Es un libro objeto, un libro eh, cuya edición a mí particularmente me gusta mucho. Eh, la recomiendo a mis amigos. A mis amigos les digo que finalmente, si no les gusta el libro, pueden usarlo como un adorno en su En casa. estos dos libros que vos nos contás, Juan, tanto en Declaración de Ausencia, que nos gustaría mucho que nos cuentes de qué se trata, el lenguaje poético que utilizás, bueno, un poco adentrarnos de esta declaración de ausencia. Y también van dos preguntas en una. En el otro libro, Las barcas que se despiden del sol, que por lo que vi, la tapa y este libro objeto, como vos los describís, tiene mucho que ver, ahí aparece el monte Fuji, tiene mucho que ver con, me parece, el lenguaje, un lenguaje poético japonés, ¿no? Es ese lenguaje de la poesía japonesa. Bueno, y primero decirte otra cosa, que vos decís ahí, yo no sé si con cierta ironía, que el libro puede llegar a utilizarse de adorno a los que no les gusta, pero yo creo que todo libro, y sobre todo ese libro, me da la impresión que también tiene una profundidad que necesitan las barcas para navegar. Así que bueno, te dejo estas dos preguntas, ¿no? Sobre declaración de ausencia y sobre este libro objeto que me pareció maravilloso, que nos cuentes un poco de qué va, de qué se trata. Cuando me preguntan cuánto tiempo me costó escribir un libro, eh, siempre digo que toda la vida. Este libro que tú has mencionado, Declaración de Ausencia, mi primer libro, eh, me costó todo lo que yo eh, había vivido hasta ese momento. La escritura es la escritura desde mi nacimiento hasta el momento en que lo publico. Eh, Significa mucho para mí Declaración de Ausencia, ¿no? Es como una presencia en la ausencia, una reafirmación de uno mismo, de mi propia existencia. Te decía antes que escribirlo me tomó eh, mucho dejar atrás otros libros, ¿no? Eh, donde no me encontraba yo, donde yo era otro, donde había otra voz. Eh,
en este libro, a pesar de hablar de la ausencia, es cuando más presente estoy. Tal vez se refiere a esa cualidad de la poesía que tiene de fugaz y de eterna al mismo tiempo. Este libro lleva un epígrafe de René Char que creo que sintetiza lo que yo intenté con él. Dice: tú te vuelves visible en el lugar en el que yo desaparezco. ¿Qué se vuelve visible? La poesía. ¿Quién desaparece? Yo en la poesía, pero a la vez aparezco a través de la poesía. Un hombre busca su cuerpo en la noche. Yo no soy ese hombre, soy el cuerpo de ese hombre viajando en la noche. Cuando yo ingresé a la Universidad de San Marcos, primaba el lenguaje coloquial, el lenguaje exteriorista. Y es más, yo me adecuo a ese lenguaje, escribo libros basados en ese lenguaje, donde no me siento cómodo, no me siento yo. El lirismo era mal visto o no era visto sencillamente, ¿no? Muchos decían, por ejemplo, que autores como Rilke, o leer autores como Rilke, por ejemplo, era retrógrado, ¿no? Que era de otra época, que no había que leerlo. Pero el tiempo transcurre, las modas pasan, las tendencias se asientan, y lo que prima siempre es la poesía. Y eso es lo más importante, ¿no? Y llegar a ese momento en el que no es necesario el juicio, sino la obra. Decía un escritor, con Grace Martin, un escritor peruano, que él había conocido a mucha gente en su vida que tenía todas las condiciones del genio, pero le faltaba una sola cosa, que además es la más importante: la obra. Soy de los que piensa que uno va a ser juzgado por la obra. ¿Y qué es la obra? Lo más significativo, aunque la vida de uno mismo es una obra en sí misma, ¿no? Escribir un libro es participar de él, participar de un viaje, reconocer lo que hay en ti, dentro de ti y fuera de ti, tú en tu mundo interior y tú en el mundo exterior, cómo transitas en él, ¿no? Cómo admites tu propio lenguaje, hasta qué punto dejas ser extraño para ti. Al dejar de ser un extraño para ti, dejas de ser un extraño para los demás y pasas a ser una persona diferente, pero al mismo tiempo partícipe de una gran colectividad, de una gran estirpe, que es la estirpe humana. Hay un poema que lleva el título del libro y que tal vez sintetiza lo que yo te estoy diciendo. Se llama Declaración de Ausencia. En Declaración de Ausencia, lo que pretendo es voltear la historia y hacer que un guerrero hable como un padre, en su casa, no en la guerra, frente a su hijo, no frente al enemigo, ni al guerrero compañero, ni frente al campo de batalla.
sino en las paredes de su hogar. Declaración de ausencia. Palabra de viento, silencio que habla. Dime, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde el tejido de sus horas, sus noches sin noche, su fuego que se oculta y me habla de ti, y entre ráfagas de sombra socava la luz, la puerta falsa, la cocina? ¿He de esperar que regrese? Palabra de agua. Mis obsesiones fluyen atascadas, mis ideas me piensan, mis rastros me caminan, pero no, hijo mío, Telémaco, no es del dolor que te hablo. ¿Dónde está tu madre? Palabra de atajo, comprende mi extravío. Hace meses que despierto sin haber dormido. ¿Estaré soñando? ¿Estaré buscándola? Solo escucho sirenas, sirenas y naufragios cotidianos, luces rojas que anuncian su partida. En mis ojos se incendia la casa, se incendia la historia, y yo no lo creo, y yo no lo creo. Eso es Declaración de ausencia, mi primer libro. Alguna vez me dijeron que escribir el segundo libro es muy difícil, más difícil aún publicarlo. Si para publicar el primer libro, tuvo que pasar bastante tiempo. Yo empecé a escribir joven, muy joven, pero no publiqué joven, ¿no? Publiqué recién, ya te lo dije, en 1999. Pero el siguiente libro, el primer libro no es el más difícil, es el segundo. ¿En qué momento surge? ¿En qué momento eres capaz de dar otro paso? Otro paso que además te diferencia. Si Declaración de ausencia era un viaje de mí hacia el mundo, Las barcas que se despiden del sol es un viaje del mundo hacia mí mismo para reencontrarme. Por eso son las barcas que se despiden del sol. Yo vivía entonces en un malecón en Chorrillos y vivía, tenía una ventana que daba justo al malecón, tenía una ventana frente al mar. Yo había soñado mucho alguna vez vivir frente al mar y viví. Pero también aprendí que vivir frente al mar implica una gran responsabilidad que tiene que ver con mantener un estado de fortaleza interior frente a ese constante reto que el mar con su presencia te suscita. El mar a mí personalmente me obsesiona. El mar ha estado presente creo que toda mi vida, ¿no? De joven escribí un libro que luego arrojé al mar, que se llamaba La canción del mar. Y nunca comprendí por qué tenía esa obsesión con el mar hasta que mi hermano, que viajó a Japón a conocer a mi familia japonesa, yo tengo el segundo apellido de origen japonés, Umetsu, me envió una foto y en esa foto con la familia había un malecón y al fondo del malecón estaba el mar. Y yo no sé por qué al mirar esa foto reconocí mi origen.
reconocí mi pasión por el mar. Ese sentimiento es el que hace que escriba este libro, que no es un libro sobre el mar en concreto, sino sobre el mar en espíritu, sobre el agua. Creo que Declaración de Ausencia era un libro de tierra, este es un libro de agua, y está situado a manera de un río más bien, ¿no? Un río que viaja o regresa del mar, ¿no? Viaja hacia el mar o regresa de él. Yo lo situaría así. Es un libro objeto que discurre precisamente como eso, como un libro, como un río, y el lenguaje es sintético, ¿no? No es un lenguaje que pretende destruir el lenguaje, reconstruirlo. Es un lenguaje sencillamente que busca depurar la mirada. Oración. La noche se ha extraviado en mi jardín. El viento ha perdido. La luz lo borra todo. El pez tierra me ha hablado y el agua de su voz se ha vuelto barro. Estoy aquí. Solo la muerte me acompaña. Le hablé de ti y me dijo, ¿vas a romper la ola que aún no ha crecido? Entre invisibles edificios vi tu cuerpo emerger como el cielo. Soñé que me hablabas. Yo sé que me hablaste y llegué hasta aquí. Este poema se lo dediqué a una gran poeta peruana, amiga mía, ya fallecida, Carmen Luz Bejarano. En todo caso, que este pequeño momento sea un homenaje a ella, a su inspiración constante. Fue la primera poeta que yo conocí y que nunca me defraudó. Ella era auténticamente poeta, debo decirlo. He conocido a pocos que sean auténticamente poetas. En algún momento de mi vida, a veces no quería yo conocer a los poetas que admiraba, porque cuando los conocía, algunas veces me decepcionaban. Nunca me ocurrió con Carmen Luz. Era poeta siempre. Y eso es las barcas que se despiden del sol. No es el lenguaje de Oriente, es, si se quiere, el sentimiento, el tono de Oriente. A mí me costó muchos años reconocerme de origen japonés, reconocerme Nikkei. No lo descubrí sino mirando mi propia poesía. Lo que ella decía no era la estructura, era el espíritu, es el espíritu lo que habita la palabra. Eso es, eso. Te he escuchado muy atentamente lo que has hablado de estos dos maravillosos libros, tanto Declaración de Ausencia, que me gustó muchísimo lo que has dicho, de ese viaje de vos hacia el mundo, de esa voz encontrada después de tantos otros libros dejados atrás, que en este libro has encontrado tu voz, y sobre todo, ese fragmento de René Char muy profundo, y sobre todo esto de lo que hablas, de lo fugaz y lo eterno,
que personalmente creo que ahí está el nudo, el carozo de la cuestión. Y después vos decís que este es un libro de tierra. Y pasando las barcas, que vos decís que es un libro de agua, y que también nos vas contando ese transitar, que nos hablas del mar, pero no nos hablas del mar en el libro, me apasionó. Y este libro de las barcas me lleva a lo ancestral, me lleva esa agua, me lleva al útero, me lleva al origen. Y ahora, para cerrar parte de la entrevista, quiero que nos hables de este libro que yo tengo en mi mano, Vide Cortum, un libro maravilloso que entró en mi sangre, que entró en mis huesos, que fue penetrando mi cuerpo de una forma muy profunda, en el sentido que cada palabra de este libro se hizo carne en mí. Este libro cierra, voy a empezar por el final, como si fueran dos referencias o epílogos del escritor poeta Paul Guillén, muy acertado, y de Roger Santibáñez, muy acertados. Son 320 y pico de versos en un solo poema, y este libro abre con dos epígrafes, un epígrafe de Dante y otro epígrafe de Bayo. Ahora sí te voy a dejar la palabra a vos para que nos hables de este maravilloso libro que tiembla entre mis manos, de este encuentro de la amada y el amado y el desencuentro y esa flor que arde. Vide Cortum. Me emociona mucho lo que dices sobre Vide Cortum, Claudia. Muchas gracias. Vide Cortum significa mira tu corazón. Es un verso de la Vita Nuova de Dante Alighieri. Y me gustaría leer los epígrafes que has mencionado, ¿no? Por un lado Dante Alighieri, por otro Matsuo Basho, Occidente y Oriente. Y me pareció que él tenía en una de sus manos una cosa envuelta en llamas, y me pareció que me decía estas palabras: Vide Cortum. Dante Alighieri, La Vita Nuova, capítulo 3. No puede ser que todo lo que uno ve no sea flor. No puede ser que lo que uno imagina no sea todo luna. Matsuo Basho. Occidente, Oriente. Estaba de viaje, por razones de trabajo. Había ido a una isla maravillosa que se llama Santa Cruz de la Palma, en las Islas Canarias, y me había llevado un libro para corregir en los momentos que pudiera hacerlo. Y tenía la Vita Nuova de Dante como compañera de viaje. Cuando de pronto, al leer ese verso, algo gatilló dentro de mí. No corregí el libro que había llevado y me dediqué a escribir este libro. Comencé a escribir este libro. Yo pensé en realidad que era un poema de caría y media, ¿no? A lo sumo sería un poema de caría y media, pero acabó siendo un poema de 60 páginas, que además lo fui escribiendo en las semanas sucesivas, en los meses que siguieron. Para escribirlo utilizaba lo que tenía a la mano. Si estaba frente a un papel en blanco, en un papel en blanco. Si estaba frente a mi computadora, en la computadora. Si estaba con mi celular, con mi móvil, usaba el bloc de notas y allí escribía, estuviera donde estuviera, ¿no? Me siguió y me siguió por todas partes hasta que estuvo concluido. Fueron esas 60 páginas
que luego se transformaron en 35 en el trabajo de corrección, que también fue otro proceso de escritura o de reescritura del libro. Pero la idea nació ahí, de ese verso que me decía, cual mandato, mira tu corazón. Y eso es lo que hice. Lo más difícil en esta vida, en ese momento por lo menos, mirar mi corazón. Compuesto de una mirada de Oriente, de una mirada de Occidente, de todas las miradas, de todas las sangres, pero fundamentalmente de todo lo que yo había conocido y habitado hasta ese momento, y de todo aquello que habitaría en adelante. Porque cuando uno llega a un lugar, no llega en un momento determinado y para siempre, ¿no? Llega para comenzar un nuevo viaje. Aunque no te muevas de tu sitio, comenzarás siempre un nuevo viaje. Al menos esa es mi experiencia. En Videkortum, además, es la primera vez que pongo mis dos apellidos, ¿no? Juan de la Fuente Umetsu. Reconozco mi origen oriental. Mi madre fue hija de un japonés, Makiso Umetsu, que vino al Perú y que un día, en 1938, fue deportado a Japón y nunca más regresó. Durante mucho tiempo pensé yo que el apellido Umetsu era una ficción, ¿no? Llegué a pensar eso, ¿no? Que los Umetsu no existían, ¿no? Que había sido una creación familiar. Ya te lo dije antes, años después mi hermano viajó a Japón, mi hermano vivió mucho tiempo en Japón, vive actualmente allí, y él visitó a la familia Umetsu, conoció al hermano de mi abuelo, y así supe que aquel navegante ausente había regresado a mi vida. En Videkortum no está el regreso histórico de Makiso Umetsu a mi vida. Está el regreso existencial de Makiso Umetsu a mi poesía. Y el encuentro de eso con toda mi experiencia y mi mirada peruana, occidental y andina. Eso es Videkortum, un poema que nunca pensé escribir. En realidad tiene 628 versos, ¿no? Roger Santibáñez en el texto que escribió sobre el libro, generosamente contó, y son 628 versos que sintetizan mi existencia. Eso es Videkortum. Bueno, Juan, escuchándote muy atentamente lo que has hablado de este último libro tuyo, que es maravilloso, que me dejaste con el alma entre las manos. Para ir cerrando esta entrevista, una última pregunta. ¿Cuáles fueron tus referentes poéticos, si los has tenido? Y bueno, que nos leas algo de tus poesías. Que tus poemas puedan ser conocidos en Argentina, si bien sé que son conocidos en Argentina, pero para la audiencia nuestra en este momento, que te puedan conocer a través de tu poesía.
Desde ya te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta entrevista. Te envío un abrazo muy fuerte. Espero que cuando pase todo esto podamos volver a encontrarnos. Y sabes que tenés las puertas abiertas de la palabra que sana de a cierta hora. Gracias, Juan de la Fuente Umetsu. Cuando era muy joven pensaba que para escribir un poema, un libro, no había necesariamente que vivir, ¿no? Que vivir la historia. Había que tratar de visionar la historia. Eso no ha dejado de ser totalmente verdadero, pero lo que me enseñó la vida fue que solo se aprende, como diría otro poeta, de sus propios errores, Gonzalo Rojas. Vide Cortum no podría haber sido escrito si no hubiera vivido todo lo que he vivido. Pero tampoco hubiera sido escrito si no hubiera leído todo lo que he leído. Entonces, es la suma de todo eso. Entonces, claro, en el proceso de escritura siempre surgen nombres que te van acompañando, lecturas que vas recordando, ¿no? Octavio Paz, Piedra de Sol, José Gorostiza, Muerte sin fin, Eliot, Tierra Baldía, el Renga de los japoneses, Basho, Westphalen, Emilio Adolfo Westphalen, un gran poeta peruano, César Moro, otro gran poeta peruano, Pessoa, Rilke y todos aquellos que de alguna manera, hermanos mayores que me acompañan y a los cuales invoco, oro, hablo cada vez que estoy en soledad. Porque pienso que cuando uno está construyendo algo debe pedir consejo a los hermanos mayores, ¿no? Y esos hermanos mayores están ahí, en la lectura, en los libros, en los poemas que uno ha leído. Yo leo fundamentalmente poesía. Me gusta la narrativa, pero y leo en realidad de todo, ¿no? Todo lo que llega a mis manos lo leo, pero fundamentalmente soy un adicto a la poesía. Leo poesía. Creo en la palabra que sana y que salva. Creo en la palabra que nos abre día a día una posibilidad, una nueva mirada para asumir una nueva realidad como la que nos toca en este momento vivir, ¿no? No una nueva normalidad, como se dice, sino una nueva realidad, que es la que tenemos que asumir. Voy a leer un fragmento de Vide Cortum. Creo que es lo más natural que lo lea. Pero antes de eso, me gustaría leer un poema pequeño que más o menos traduce un poco mi poética, o habla de mi poética, que se llama Apuntes para un arte poética. Se trata de no hallar preguntas ni respuestas. Se trata de no hallarse nunca entre los encuentros de la noche. Se trata de huir de la noche para tenerla a nuestro lado. Una mezcla de sueños y piedras amándose alrededor del fuego. Se trata de ser el fuego, de atizarlo con el agua para acabar con los espejos.
Se trata de terminar con los contrarios y las analogías para reconocerse en la mirada, darse la mano, abrigarse con los mismos ríos y escapar hacia el naufragio. Noticias del mediodía perdido en la medianoche y tu apariencia de santo y loco acariciando los incendios. Solo así te encuentras, mitad pez, mitad camino. Se trata de quedarse mudo, no intentar nada, taparse los oídos, dejar que nos asesinen con silencio las palabras. Este poema pertenece a un libro que publiqué antes de Videcorto, que se llama Puentes para atravesar la noche. Voy a leerles ahora un fragmento de Videcorto. Gracias, Claudia, por todo. Fragmento de Videcorto. No veles más mi eternidad, porque es la muerte quien vela sus sucesivas muertes. No veles a los que duermen sin haberse acostado siquiera en un recodo del universo. Debes velar a quien cansado de la noche decide quedarse con ella. Debes velar la maldad triste, la duda que apuñala nombres memorables que ya nadie recuerda. Debes velar tu ausencia, porque regresarás cuando nadie te espere. En la moneda que paga tu deseo, has de repetir los trenes y los árboles. ¿Cuánto costaba la espera, la frustración, la ira? ¿Cuánto costaba la sangre que devino en agua? El agua que penetró tu cuerpo en celo y te dejó la lluvia. El recuerdo es una mala palabra. Tienes que subir a él, trepar las enredaderas de las que penden caballos suicidas. Tienes que conocer antes el rostro del verdugo, porque él será tu víctima. En la violencia hay música, mucha música, pero nadie la escucha, solo él, solo ella, el rumor del dolor sostenido por un abismo que golpea el cielo, la sangre que corre como si danzara, la estela de la muerte al escaparse con un muerto, el mar que nos recibe en medio de las rocas y va hacia el río, el llanto de la abuela esa noche, solo esa noche, y su tristeza alegre. En vano apagamos la última vela, arrojamos la única bala, escondimos las puertas, el mundo ardió igual, la flor ardió en la flor, la bala se arrojó al primer cuerpo que encontró, otra vez las puertas se abrieron y cerraron a la vez. No te repitas. Cuando hables del amor, no te repitas. Si te repites, repetirás el amor y el amor no se repite. Cuida tu grito, cuida tu golpe, cuida tu patada. Y si te quedas mudo, calla al mundo. Si alguien te golpea, esconde el golpe en su cadáver. Si alguien te patea fuerte, que su patada sea el mismo abismo. Atraviesa en voz baja un puente, levantado sobre el río de tu infancia, y camina sobre la oscuridad del mar. Todo renace cuando muere. Todo o nada ha sido escrito para que recordemos los gritos, y las voces nos hablan desde algún lugar donde el lugar no estuvo, desprovisto de signos, de significados. Has regresado porque en verdad te fuiste con nosotros. Solo la flor
te delata, solo el fuego te recobra. Renaces de un cuerpo sin origen, de una ola que grita en el fondo del mar. La claridad es cerrar los ojos para que tu mirada pueda reunir el mundo, y el mundo se clava en ella como un puñal. Miramos al impostor como si fuera un profeta, y al profeta como si fuera un impostor. Solo el silencio estalla, solo la flor se hunde en la flor, el fuego en el fuego, entra en la flor, entra en el fuego y aléjate. He aquí tu vestimenta, he aquí tu desnudez temerosa, he aquí tu origen. Entra en la flor como una danza, entra en la flor y permanece, entra en la flor y arde. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias.